El primer proceso yo creo que es importante que se ha conseguido con esta reforma laboral es un reequilibrio en la negociación colectiva. ¿Por qué esto yo creo que es importante? Porque digamos que hasta ahora, yo creo, con la reforma laboral que hizo el Partido Popular, realmente el que tenía cogido por los huevos y bien cogido por los huevos era la patronal, los sindicatos. ¿Por qué? Porque al final el tener, por ejemplo, el no contar con la actividad significaba que si no te ponías de acuerdo, pues de repente ese convenio dejaba de tener validez. Entonces a mí siempre me ha parecido una auténtica barbaridad haber aprobado eso realmente, ¿no? O sea, realmente dices, vale, una cosa es que no lleguéis a un acuerdo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si no llegáis a un acuerdo, pues se mantiene el convenio, punto. Lo que tenga que durar, lo que deje de durar, ya habrá un momento determinado que se ponga de acuerdo. Incluso me parecía algo que incluso me parecía mal desde el punto de vista, porque fijaros, si estamos hablando de inflación, que no se negocie ese convenio, a la patronal le podría interesar claramente, ¿no? Es decir, ¿por qué no vamos a tener que negociar algo si va a favor nuestro, ¿no? Entonces yo creo que es un punto, digamos, positivo. Con todo, una de las cosas que me ha parecido un poco chocantes, ¿no? Desde el punto de vista de los sindicatos y digamos, del gobierno, ¿no? De un gobierno socialista, es que el convenio de empresa deja de tener prioridad en salarios, pero solo en salarios, pero en otros conceptos que yo creo que son igual de importantes, horas trabajadas, por ejemplo, pues se ha pasado un poco de ello, ¿no? Entonces es algo que no me parecía lógico, ¿no? O sea, tú puedes tener, por un lado, el convenio colectivo nacional, y luego puedes tener tu propio convenio de empresa. En el convenio se define el sueldo, pero tú de repente en tu convenio decides que en vez de trabajar 1.700 y pico horas, pues vas a trabajar 1.900 y vas y te lo comes, ¿no? Entonces es algo que yo creo que va a haber bastantes problemas, ¿no? O sea, porque es que tengo la sensación de que no está del todo, digamos, trabajado, ¿no? De todo esto, ¿no? ¿Qué es también lo que se modifica? El contrato fijo es el ordinario y desaparece el obra y servicio. Yo creo que era algo que clamaba al cielo, ¿no? O sea, que es que tenía que desaparecer. O sea, es que estamos hablando de un contrato de obra y servicio que muchísimas empresas aprovechaban de esto, ¿no? Para realmente ir teniendo a las personas una y otra y otra y otra vez de un modo pues que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me parece incorrecto, ¿no? Limitar el contrato temporal también yo creo que es algo, digamos, correcto. Yo creo que en 6 meses a cualquier empresa, incluso ampliable a otros 6 meses, yo creo que a cualquier empresa le da esa oportunidad, ¿no? Al final dices, en 6 meses puedes tener algo temporal, puedes tener un desajuste por algún problema, por una baja, por lo que sea, ¿no? Pero 6 meses, con una ampliación de 6 meses yo creo que es importante, es suficiente, ¿no? Y luego también pues incluye, ¿no? Que si necesitas, por ejemplo, sustituir a una persona por una reserva de puesto de trabajo, etcétera, pues que te permiten hacer el contrato mientras esa persona esté, ¿no? O sea, que es decir, que si hay una persona que tiene una baja muy larga, por ejemplo, 2 años, podría hacerse contrato de 2 años, ¿no? Entonces yo creo que es algo que yo creo que es, digamos, importante, ¿no? Más cosas. El tema del temporal, que será fijo si acumula 18 meses de trabajo en 24 meses, ¿no? Hasta ahora era un periodo mayor, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando que si una persona lleva en una empresa pues ya esos 18 meses, pues me parece normal pues que se considere indefinido, ¿no? O sea, no tiene más misterio. También, ¿qué es lo que yo creo que es interesante, ¿no? Elevación de las multas por contrato indebido, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que pasaba. Al final, hay una cierta sensación de impunidad, ¿no? Dice, tú puedes tener un contrato a una persona durante días y días y días y días y parece que no pasa nada, ¿no? Porque mientras esa persona no se queje y no te demande, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? Que aumenten el tema de las multas a 10.000 euros, yo creo que es un punto que yo creo también ha sido positivo, ¿no? Y aquí hay un punto que yo creo que es algo que nadie se lo esperaba y que yo creo que va a hacer que cambie bastantes cosas, ¿no? Yo creo que de todo lo que estamos hablando, posiblemente este punto empieza a ser uno de los que cambie todo, ¿no? Y es la penalización de 26 euros por contrato inferior al mes, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba pasando hoy por hoy en España? Que había una cantidad de la leche de personas que, digamos, se encontraban que en un punto determinado
pues hacían contratos de un día o contratos de una semana. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que tú puedes hacer un contrato de un día, 2 días, 3 días, lo que quieras, pero cada vez que des de baja a una persona con un periodo de tiempo inferior a un mes, zasca, te van a cascar 26 pavos, ¿no? Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, una persona o una empresa que haría un contrato, 2 contratos al mes, pues tendría que pagar 52 euros, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a hacer que muchos empresarios se lo piensen, ¿no? Desde el punto de vista de hacer un contrato de solo un día, 2 días, o que vayan encadenando contratos, ¿no? Al final, yo creo que muchas empresas van a pensar esto y van a darle la vuelta a decir, bueno, vamos a hacer contratos un poquito más largos, ¿no? Entonces, yo creo que ese contrato de un día, creo que con esto directamente desaparece. Y yo creo que contratos de un mes van a ser más habituales de lo que hemos tenido en la actualidad, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una de las detallitos que me parece más interesante, ¿no? También otra de las cosas que ha cambiado es que prima mucho el tema del fijo discontinuo para la actividad estacional. Es raro encontrarse en empresas que no tengan algún tipo de actividad estacional. Todas las empresas yo creo que tienen algún tipo de actividad estacional, más o menor, ¿no? Entonces yo creo que puedas tener un perfil de personas que digas, pues igual tengo una empresa que tiene, pues yo qué sé, 9 meses de trabajo fuertes y 3 meses de trabajo pues que no sea tan fuertes, ¿no? Pues tú no puedes tener a todo el mundo contratado en ese momento, pero igual puedes tener un contrato fijo discontinuo que pueda llegar a ser de estas cantidades, ¿no? Si os dais cuenta, estaríamos hablando que sería bastante efectivo, ¿no? Uno de los datos que me ha parecido sorprendentes de todo esto, y yo creo que es un golito que han metido los sindicatos a la patronal, que bueno, que si queréis luego se puede hablar de los golitos, de cómo ha podido aceptar la patronal determinadas cosas, es que desde el punto de vista de efectos de antigüedad se tendrá en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestado, ¿no? Entonces, es decir, que imaginaros una persona que es un fijo discontinuo de 6 meses al año, desde el punto de vista, si una vez se le va a despedir, se tendrá que tener en cuenta todo ese año, ¿no? O sea, es decir, no como hasta ahora pasaba, que ese fijo discontinuo pues solo se tenía que pagar por los meses que estaría trabajando, ¿no? Entonces, con esto yo creo que también, por un lado, yo creo que se va a ganar, ¿no? Desde el punto de vista. Y es algo que me ha sorprendido muchísimo que la patronal lo aceptara, o sea, sinceramente, ¿no? Temas de contrato formativo, pues que se establece más claro y se crea un mecanismo red, ¿no? O sea, que yo creo que es un proceso para, en cierta manera, hacer unas ciertas reestructuraciones y demás, ¿no? Para el temas de ERTES, etcétera, que era algo que se esperaba y que tendría que hacer, ¿no? Pero bueno, con todo, yo creo que estaríamos hablando de realmente lo importante, ¿no? De todo lo que estamos hablando. ¿Solucionará la reforma laboral la temporalidad o realmente se creará más empleo? ¿No? O se creará más empleo. Yo creo que toda esta reforma laboral, el objetivo tiene que ser este, ¿no? Que haya menos temporalidad. Yo sinceramente creo que se va a conseguir. O sea, y creo que se va a conseguir por lo que he dicho, esos 26 euros pican mucho. O sea, y esa persona, pues ese empresario tendrá dos dudas. Una, directamente no contratar, que eso es uno de los peligros, que de repente diga no contrato porque para el batacazo que me meten y tengo que me pagar 26 euros por cada contrato, pues o hago el contrato más largo o intento aguantar y no contrato. Y desde el punto de vista de que se creará más empleo, pues yo creo que tengo ahí, pues digamos, mis dudas, ¿no? ¿Por qué creo que tengo mis dudas de que se creará más empleo? Y sobre todo es por el problema que tenemos en España, ¿no? Y es que un país que dependa de agricultura y hostelería, los sueldos son bajos, ¿no? Y digamos, como país habría que apostar por sueldos mucho más elevados, ¿no? El INE nos facilita una serie de datos en los que nos da información sobre cuáles son los sueldos medios por cada una de las industrias, ¿no? Entonces, fijaros, en actividades financieras y de seguros sería donde más se estaría pagando hoy por hoy en España, con 3.152 euros, ¿no? Entonces, toda aquella persona pues que esté en el sector financiero, pues que se fije que ese es el sueldo medio, ¿vale? También, que es lo que coincide, que estamos hablando de un sector que te puedes encontrarte con gente que está ganando, altos directivos que está ganando varios millones de euros, o incluso 6, 7, 8 millones de euros, en cambio otras personas pues ganan un sueldo inferior, ¿no? Pero para darnos un poco una idea, en cambio, fijaros, ¿no? Donde menos estaría ganando sería actividades de los hogares, correcto, hasta ahí todos de acuerdo,
hostelería, agricultura, actividades administrativas y servicios auxiliares, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de país, ¿no? Y yo creo que es algo que muchas veces se habla, ¿no? Yo creo que en economía directa la cantidad de veces pues que yo creo que he hablado, ¿no? Y que hemos estado mirando y hemos dicho, ostras, es que ¿por qué desde el punto de vista de los políticos no se dan cuenta que hay que cambiar el sistema productivo español? Es que hay que cambiarlo, es que no puede ser que seamos un país que apostemos por hostelería y agricultura, que sí, que hay que tenerlo, que no digo que no, pero fijaros, con estos sueldos no vamos a ningún lado. O sea, lo que hay que tener son otro tipo de industria, suministro, información y comunicaciones, educación, actividades sanitarias, industria manufacturera. Eso es la apuesta que tenemos que hacer desde el punto de vista de país. Entonces, con esta reforma laboral vamos a conseguir que tengamos más industria o tengamos más ingenieros de telecomunicaciones o ingenieros de informática, pues yo sinceramente no lo veo. Entonces, mientras no consigamos eso, yo creo que vamos a tener pues bastantes problemas, ¿no? para que vaya aumentando el PIB per cápita en España, ¿no? Y esto es algo que no entra, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir mejor información? ¿O cómo podemos conseguir que haya más de estos empleos? Pues yo qué sé, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria, si en España consiguiéramos que España fuera una especie de paraíso energético y que podríamos producir a precios pues baratos, pues yo creo que podríamos conseguir en cierta manera una mejora, o yo qué sé, apostar claramente por el tema de informática, de internet, etcétera, ¿no? Que es algo que desde España no se está apostando de una manera clara, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Por dónde hay que ir. Al final, con todo, si valdrá para algo la reforma laboral, la decisión última la tiene el empresario. Una cosa es la COE. La COE no representa a todos los empresarios, que es algo que mucha gente cree que representa a todos, ni mucho menos, representa a un porcentaje, pero no representa a mucha gente, ¿no? Los sindicatos tampoco representan a todos los trabajadores. O sea, que es que cada vez es más. Los sindicatos, no solo es que haya 2 sindicatos, hay muchos más sindicatos en España. Y el porcentaje de afiliados no hace más que bajar. Y desde el punto de vista del gobierno, pues al final estamos hablando de un gobierno que está claramente en minoría. O sea, que fijaros, ¿no? El éxito o no éxito va a depender sobre todo del empresario. Y el empresario no va a mirar la reforma laboral. El empresario va a mirar si su negocio va bien, necesita gente. Si su negocio va bien y necesita gente, contratará. Y si su negocio va mal y no necesita gente, no contratará, ¿no?